Saludos, mi nombre es Joana Carvajal, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, de la extensión de Puerto Ordaz, y en esta ocasión les estaré hablando un poco acerca de la lógica condicional como se muestra en la diapositiva. Ok, vamos. En sí vamos a enfocar un poco en qué consiste la lógica combinacional. Básicamente, en la teoría de circuitos digitales, la lógica combinacional es es un tipo de lógica digital que se encarga de implementarse a través de los valores booleanos, en lo cual relata pues que la salida es básicamente única y exclusivamente la entrada principal por la que se aborda esta materia. Es importante resaltar que los circuitos combinacionales son circuitos básicamente sin memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que son circuitos sin memoria. Que bueno, básicamente son circuitos que su salida depende única y exclusivamente del valor que reciba como el valor que reciba de entrada. Y como mencioné anteriormente, estos circuitos combinacionales no poseen memoria, por ende, como no tienen memoria, no tienen dónde guardar los valores anteriores que se le han venido presentando. Acá podemos ver en la diapositiva. Pasamos a la siguiente lámina, que son las aplicaciones en las que nos podemos encontrar casos de la vida real donde se aplican la lógica combinacional. Bueno, para resaltar esto, entre las aplicaciones principales se encuentran las computadoras, lo que es electrónica digital y el control automático. Para arrancar con las computadoras, bueno, en las computadoras la lógica combinacional básicamente se utiliza para implementar diversos valores, ya sea de operaciones básicas de cálculo, como lo que es suma, resta, multiplicación y división. Para el caso de la electrónica digital, la lógica combinacional influye porque se utiliza mucho para lo que son adecuaciones de funciones lógicas. Y esto, entre sus aplicaciones más resaltantes está la comparación de datos, detención de señales, generación de códigos, ya sean aleatorios o sistemáticos. Para el caso del control automático, la lógica digital se utiliza más que todo para combinar de cierta manera e implementar los diversos controladores digitales. Y esto básicamente son señales que se implementan, se utilizan como para controlar los dispositivos físicos. Vamos ahora a adentrarnos un poco en referencia a de qué tratan las funciones booleanas. Bueno, las funciones booleanas básicamente se pueden representar de diversas formas, ya sea mediante la tabla de la verdad, no sé si se acuerdan del AND, OR, NOT y todas esas cosas, expresiones, circuitos combinacionales, lo que son las compuertas lógicas, flip, flop, memorias, etc. Para comenzar, comenzamos con la tabla de la verdad. La tabla de la verdad básicamente nos muestra todos los posibles valores que podemos obtener como resultado. Para hablarles un poquito, que recuerdo, la tabla de la verdad tiene diversos componentes, por ejemplo, sí y ponte, positivo más positivo es igual a positivo, pero positivo más negativo es negativo. Para el caso del sí, del AND, en este caso AND, los valores tienen que ser exactamente iguales para que me pueda dar un valor correcto. Ok, las expresiones booleanas. Básicamente las expresiones booleanas es una expresión que se utiliza más que todo como operadores booleanos, como se lo mencioné hace un momento de la tabla de la verdad, and, or, not, not,
y esto por lo general se utiliza para combinar variables booleanas. En los circuitos combinacionales, que es nuestro tercer ítem de las funciones booleanas, el circuito combinacional básicamente es un circuito digital que se implementa para cumplir con una función booleana. La lógica combinacional se puede implementar utilizando diferentes componentes. Estos incluyen, como le mencioné, las compuertas lógicas, el flip-flop y memorias. Las compuertas lógicas básicamente son componentes que se implementan para cumplir con funciones booleanas básicas. Lo que es flip-flop son componentes digitales que, bueno, como su nombre lo dice, almacenan componentes digitales, datos digitales. Y las memorias digitales son memorias digitales que básicamente se encargan de cierta manera, almacenar gran cantidad de información de datos, almacenan en cantidades grandes. La lógica combinacional básicamente es algo fundamental en la electrónica digital, debido a que ésta se encarga de cierta manera de una amplia gama de aplicaciones que incluye, como les mencioné, lo que es computadoras, electrónica digital, control automático y muchas otras cosas. Vamos a la siguiente lámina que trata acerca del sistema de numeración. Bueno, la rama digital de la electrónica utiliza como base el sistema de numeración binario. Como ya todos sabemos, binario se refiere a 2, que es 0 y 1, y estos por lo general son denominados o llamados bits. Esto debido a que los dispositivos van a ser modelados como interruptores de los cuales pueden tener únicamente dos valores, porque estamos hablando de algo binario, que estamos hablando de 0 y 1, o es sí o es no. Para nuestro caso, el sistema de numeración, en la electrónica digital, este 0 y 1 simboliza lo que es conduce, continúa y es un corte, 0 y 1. Como vamos a visualizar en este pequeño circuito, acá podemos ver que estos valores tienen como una pequeña estructura de decisión, en la cual me dices, si yo tomo como 0 mi valor, automáticamente corto, pero si yo continúo y tomo como 1 mi valor, automáticamente continúo con el proceso que estoy ejecutando. Vamos ahora a hablarle un poco acerca del método polinómico. Este método polinómico básicamente se basa en una denominación, en una notación posicional y de valor numérico. La denominación posicional básicamente es en la cual un número se denomina por una serie de dígitos cuya posición determina el peso que tendrá su valor numérico. Por lo tanto, el resultado, como lo vamos a visualizar en esta pequeña fórmula, es el valor numérico, acá, el valor numérico que será el resultado de calcular mediante la presente fórmula. Gracias por su atención.